Salmo 133 va a ser nuestro texto en esta noche. Es un salmo hermoso, escrito por David, y que nos va a servir para reflexionar juntos sobre un tema muy valioso que necesitamos refrescar cada tanto. Cuando congregarse se transforma en una rutina, cuando estar con los hermanos se torna una experiencia prescindible, es decir, que yo puedo o no vivirla sin que sienta que me estoy perdiendo absolutamente nada por hacerlo, por quedarme en casa, por no congregarme, necesito, cuando eso sucede, volver al Salmo 133. Porque con solo 3 versículos, breve y sintéticamente, nos va a recordar cuál es el sentido profundo de la comunión entre hermanos. Cuando pensamos en la comunión con Dios no tenemos mayores problemas en darnos cuenta de que es valiosa, ¿sí? Es fácil imaginarnos nuestra vida como un celular que se va quedando sin carga, sin batería de a poquito. Y yo entiendo que me tengo que conectar con Dios. En la medida que mi comunión vertical con el Señor es pobre, es mezquina, evidentemente mi vida espiritual se va apagando. Pero no siempre, muchas gracias, Chelo. No siempre tenemos la misma conciencia o la misma sentido de urgencia al momento de fortalecer y fomentar la comunión horizontal entre nosotros, entre la familia de Dios. El Salmo 133 nos habla de esto y nos ayuda a poder percibir el sentido profundo de la comunión. Dice así el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, casi como el Salmo 23, podríamos casi repetir o tararear en alguna canción, quizá un poquito más viejita, las palabras del Salmo 133. Es un salmo que nos recuerda esta verdad que tenemos en pantalla, que ningún cristiano es hijo único. Nos habla de la importancia de estar como hermanos juntos y en armonía. Hay personas que piensan, bueno, yo amo a Dios y me parece bueno ir a la iglesia porque entiendo de que la prédica es buena, entiendo de que las alabanzas me conectan con el Señor, yo puedo hablarle, pero ni bien termina la reunión, prefiero no tener que rozarme demasiado con la gente. Me gusta la idea de Dios, pero no me gusta tanto la idea de la iglesia, de pasar tanto tiempo juntos, ¿sí? Algunas veces incluso nos pasa, y cada vez se ve más, porque es una característica propia de nuestros tiempos, ¿no? El hiperindividualismo que estamos viviendo, donde las personas buscan congregarse ya no tan seguido. Antes, yo me acuerdo, cuando yo era más chico, era muy normal asistir como mínimo a 2 reuniones en la semana. Y si estabas y eras parte de un ministerio, quizás eras adolescente, ibas a 3, ¿no? La reunión entre semana, la reunión de tu ministerio, ¿sí? Donde, qué sé yo, como adolescente o joven eras bendecido, y la reunión principal, ¿sí? Hoy cada vez más se estila ir a una sola reunión. Si hay 2 cultos, bueno, se elige uno u otro, y parece que cada vez se torna algo más complejo, más difícil de llevar adelante esto de la comunión. Y lo cierto es que nos guste o no, en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y por la obra del Espíritu Santo, todo esto que ya sabemos, Dios pasa a ser nuestro Padre, en ese mismo momento nosotros comenzamos a tener hermanos, otros pecadores igual que nosotros, que han sido recibidos por Dios como hijos.
Es decir, que ya no estamos solos. Es decir, que el ser parte de la iglesia es corolario y es algo que es inseparable de la fe en Cristo. Yo no puedo disociar mi experiencia de la conversión y el nuevo nacimiento con el sentido profundo de comunidad que tiene que existir entre nosotros como hijos de un mismo Padre y como parte del pueblo de Dios. Así que, aunque cada vez seamos más reticentes a que nuestro nombre aparezca en algún padrón de una iglesia, aunque rehusemos identificarnos con una congregación en particular, fenómeno que también se está dando desde después de la pandemia, cuando se hipermediatizó incluso las reuniones y los cultos, lo cierto es que cada uno hoy puede hacer su experiencia de comunión a la carta. Uno puede, por ejemplo, decir, bueno, a mí me gusta la alabanza de tal congregación y me conecto al servicio de alabanza de esa congregación. Pero de esa congregación no me gustan los mensajes, tengo mi pastor preferido de tal otra congregación, entonces voy y me conecto a ese tiempo de enseñanza. Luego, después podemos juntarnos con algún grupo de amigos que tenemos de distintas iglesias, personas que más o menos compartimos una misma visión acerca del Evangelio, y con esa gente nos sentamos a tomar un café y estamos en la semana. Y después participamos de un ministerio que a lo mejor es interdenominacional o paraeclesiástico, donde forma parte de ese ministerio un montón de gente de otras congregaciones. Y yo no estoy diciendo que esto esté mal, de ninguna manera es malo participar en un ministerio así. Lo que estoy tratando es de pintar un cuadro en el cual un cristiano puede estar tomando la alabanza de un lugar, el mensaje de otro, la comunión de otro, el servicio de otro, y en ese cuadro que parece que todo está perfecto, porque uno dice, bueno, tengo un cristiano que adora, que aprende, que tiene vínculos con otros cristianos y que sirve, pero fuera del contexto de la iglesia local. Y eso representa un riesgo serio porque va en contra de la esencia de todo lo que el Nuevo Testamento, en todas las cartas paulinas, el libro de Efesios en particular, enseña acerca del sentido de la iglesia. Así que el punto acá no está si como hijos de Dios, salvados por Cristo, pertenecemos a una iglesia, sino la pregunta del millón en esta noche es cómo tengo que vivir en medio de la comunidad de fe que Dios me puso. En el caso de ustedes, es la comunidad de fe aquí en la iglesia de Rincón. El Salmo 133 va a utilizar de manera gráfica los 5 sentidos como recurso poético, sin duda, porque es un salmo, es una poesía, para que nosotros entendamos el sentido profundo de la comunión cristiana. ¿Sí? Dicho de otra manera, lo que va a tratar el Espíritu Santo por medio del Salmo 133 es que vos y yo traslademos a experiencias sensoriales que conocemos, el tocar, el ver, el oler, el gustar, el oír, la relación pura y sana que se tiene que dar entre hermanos dentro de una congregación. Va a tratar de que hagamos esa transposición didáctica de manera tal de que comencemos a disfrutar y a rememorar cuál es el sentido de estar juntos. Porque hay un sentido, porque cuando vos y yo perdemos el sentido de algo y comenzamos a hacerlo por rutina, monótonamente, empiezan a ganarnos las otras cosas. Empiezan a ganarnos esta realidad de que aunque seamos iglesia y seamos pueblo de Dios, lo cierto es que no somos una gran familia feliz. De que somos conscientes de que cuando llegamos a Cristo, el hermano sigue siendo un pecador, de que sigue teniendo problemas de carácter, de que a veces responde mal, de que a veces reacciona de manera incorrecta, y lo hacemos. Y eso es lo que va produciendo roces, conflictos. En el momento que nos convertimos en cristianos no nos transformamos en personas carismáticas, agradables, excelentes conversadores, con los que todos quieren estar. La realidad es que algunos de nosotros hasta somos difíciles de aguantar. Y me incluyo, de los pecadores yo soy el primero.
¿sí? Somos a veces difíciles. O sea, no negamos esa realidad. Pero lo bueno es que el Salmo 133 trata de que revaloricemos y que entendamos que viviendo en el Espíritu de Dios, que siendo guiados por la palabra de Dios, podemos y debemos aspirar a un tipo de comunión tan rica y tan profunda como la que está en el Salmo 133. Así que vamos a repasar cada uno de los 5 sentidos expresados en este cortito salmo. ¿Con qué palabra empieza el salmo? A ver, ayúdenme mientras tomo agua. Muy bien, mirad que obviamente nos lleva a pensar en el sentido de la vista. David dice, miren, che, acá hay algo digno de ser visto. Acá hay algo que vale la pena ver. Los hermanos juntos en armonía. David tenía hijos. ¿Te acuerdas de la familia de David? Un pastiche de hijos tomados y realidades de distintas esposas que se llevaron súper mal entre ellos. Sabemos que en la historia de la familia de David hay abusos, hay asesinatos, hay persecuciones, hay odios a muerte, ¿no? David sabía lo que era tener una familia en la cual los hermanos estuviesen enemistados entre sí. Sus mismos hermanos, los hermanos de David, no eran los más armoniosos y buenos. ¿Te acordás cuando David fue al campo de batalla trayéndole los víveres que Isaí le pedía que lleve a sus hijos mayores que estaban en el campo de batalla? Dice que sus hermanos empezaron a hostigarlo y le decían, sabemos la intención de tu corazón, vos viniste para ver la batalla. Y nada que ver, el pibe estaba ahí porque el papá lo había mandado, ¿no? Pero había pica y bronca entre los hermanos. Ahora, qué realidad difícil. Él sabía que el conflicto intrafamiliar producía grandes pérdidas. Martín Fierro, ¿sí? José Hernández, en nuestro poema nacional gaucho, diría, los hermanos se han unido porque es la ley primera. Y si no tienen esa unión verdadera, vienen y los devoran los de afuera. Y hay sabiduría en lo que dice José Hernández, porque hay coincidencia con lo que la palabra de Dios dice. Es importante la unidad. Ahora, dice, miren qué bueno que es. En esta caravana de peregrinos que iban rumbo a Jerusalén, ¿sí? En las fiestas anuales, cantando estos salmos, entre el Salmo 120 y el 134, se encuentran los salmos del ascenso, los salmos de la subida. Los peregrinos iban camino a Jerusalén, en el camino ascendente hacia el monte de Sión, se iban encontrando de distintas localidades, de pequeñas aldeas, caseríos, iban uniéndose y se iban formando las grandes caravanas que terminaban en Jerusalén. Y era habitual cantar estos salmos. Y este salmo invita al pueblo de Israel, pero también nos invita a nosotros a que en el camino de la vida cristiana, en el camino como pueblo de Dios, veamos y disfrutemos y aprendamos a ver la unidad. La unidad en el pueblo de Dios es un testimonio visible, necesario, indispensable, tan importante que Jesús oró por él. Por este testimonio. San Juan, capítulo 17, verso 21 al 23, que está ahí en pantalla, no el texto, pero sí la cita, nos dice que Jesús oró específicamente por esto. Padre, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay un valor testimonial en la unidad. La unidad se ve, así como se ve la desunión, ¿sí? O la falta de armonía. Uno sabe, gente, conoce la congregación y sabe que aquel con aquel otro no se llevan, que se esquivan en los pasillos. Se sabe, se ve, lo vemos. De la misma manera, la buena comunión entre hermanos es algo visible y digno de admirarse. Ahora, antes de pasar al siguiente sentido, te quiero hacer algunas preguntas. ¿Hay alguien dentro de esta congregación de quien vos digas o piense, a esa persona no la puedo ni ver? Bueno, a lo mejor es un montón. Quizá nunca llegaste a decir eso.
pero más en la práctica. ¿Hay alguien dentro de la congregación con quien no te podés mirar a los ojos con transparencia? La comunión no es algo de ojos cerrados, es una cuestión de ojos abiertos. El apóstol Juan, en el capítulo 3 de la primera carta, versículo 17, él dice, bueno, a ver, si vos poseés bienes de este mundo y ves que tu hermano tiene algún tipo de necesidad, carencia, y está en vos suplirlo, porque podés, tenés los recursos, y cerrás el corazón, mirás para otro lado, ¿cómo puede ser que vos pienses que el amor de Dios está obrando y morando activamente en tu vida? Te está engañando. Entonces, lo que Juan trata de decir va en consonancia con el Salmo. La comunión es algo que se vive a ojos abiertos y que tenemos que poder vernos con transparencia a los ojos. A veces hay cosas que han dañado la relación, cosas que dijimos, que hicimos, silencios, ausencias, vacíos, y generó una brecha. Pero es importante achicar esa brecha para que se pueda ver la comunión verdadera del Salmo 23 que honra a Dios. Miren cuán bueno, cuán bueno. Es algo realmente bueno, pero no solamente es bueno, sino que además es delicioso. Cuán bueno y cuán delicioso. Ese cuán habla de algo de magnitud. Es algo importante, es algo valioso. Y esta idea de algo delicioso es algo que se puede paladear. ¿Te das cuenta que ya pasamos de la vista al gusto? ¿Sí? La comunión tiene sabor a banquete compartido. ¿Sí? Un buen banquete, algo rico. ¿Sí? Y a la Biblia le gusta, porque la cultura oriental era del banquete, era de la comida, graficar la comunión en términos de algo que se come, ¿no? Y que se disfruta. Por ejemplo, en el Apocalipsis se habla de la comunión de Cristo con su iglesia como precisamente cenar juntos, ¿no? Abra la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. La comida junta a la gente, nos une, ¿no? Y ahora el punto está en que este banquete de la buena comunión que tenemos que desarrollar es bueno y es delicioso. Dos cosas que a veces no siempre es fácil encontrarlas juntas. Por ejemplo, todo niño sabe que las golosinas son deliciosas, ¿verdad? Si fuera por un niño, viviría a golosinas. Son deliciosas, pero evidentemente no son buenas. Ahora, cuando va llorando la mamá y le dice que le duele la panza, la mamá le da un remedio que es bueno, pero definitivamente no es delicioso. Entonces, en la vida podemos encontrarnos con cosas deliciosas pero no buenas, cosas buenas pero no deliciosas. Pero la comunión entre hermanos es tanto buena como deliciosa. Y en gran manera, porque dice que es algo realmente importante, ¿no? Ahora, esa imagen, que es una imagen que le pedía a la IA hacer, de alguna manera gráfica esa linda comunión que tiene que haber entre nosotros, ¿sí? Algo que es bueno y delicioso, es trabajar juntos para hacer crecer la obra de Cristo, el templo que es la iglesia. Efesios 2, dice en el versículo 20, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cristo mismo es la piedra principal del ángulo, ¿sí? En torno a quien todo el edificio, bien coordinado, ¿sí? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? La imagen trata de representar eso, una construcción con un cimiento que sería la base doctrinal de los apóstoles y de los profetas, pero luego la estructura en sí soporta su peso sobre la piedra del ángulo que está en la parte superior de la arcada, que simboliza o representa la figura de Jesucristo. Y tenemos que coordinadamente, conjuntamente, ser edificados. Ahora, la misma carta, escrita por el apóstol Pablo, Efesios, dice en el capítulo 4, versículo 31, que se tiene que quitar de nosotros toda
amargura. ¿Te acuerdas que estamos en el sentido del gusto, no? Y así como es bueno y delicioso que como iglesia, conjuntamente, armoniosa y coordinadamente por la obra del Espíritu Santo vayamos creciendo en relación y en los ministerios y en el trabajo que hacemos para Dios, de la misma manera seamos conscientes de que, por ejemplo, la amargura atenta, destruye, atrasa la obra de Dios. Y va a mencionar amargura, va a mencionar enojo, ira, gritos, maledicencia, toda malicia. Y son cosas que pueden surgir entre los santos. Los enojos, la amargura, cuando nos cuesta perdonar, cuando nos resentimos contra alguien, crece la amargura. Y la amargura, ya lo dijo el escritor de Hebreos en el capítulo 12, es una raíz que contamina a muchos y nos estorba de manera personal. Entonces, el banquete bueno y delicioso de la comunión se arruina por la amargura del pecado y de la falta de perdón. Es como cuando armamos una linda comida y se nos pasó la cocción y se nos quemó el fondo de la olla y se ensució de ese sabor todos los ricos condimentos que pusimos, ¿no? Invertimos, metimos condimentos, ¿sí? Todo, pero ya quedó impregnado del mal sabor. Qué importante es que cuidemos que el mal sabor de la amargura no se entromezca en nuestras relaciones interpersonales. Pero bueno, termino esta parte haciéndote algunas preguntas. Hablando del gusto, ¿no? De lo bueno y delicioso que es la comunión entre los hermanos. ¿Hace cuánto que no te juntás con algún hermano a tomar un mate o un café para conversar juntos acerca de esas cosas que te cargan, de esas cosas que te hacen feliz o no? Es parte del buen sabor de la comunión comer juntos, tomarnos un café, un mate, invitarnos mutuamente a nuestros hogares. Y yo sé que lo hacemos, pero ¿sabes qué? A veces nos confundimos en que siempre nos movemos más o menos en el mismo círculo. El fruto no cae nunca demasiado lejos de la copa del árbol, ¿verdad? Y a veces nos damos cuenta, cuando hacemos el raconto, de que sí disfrutamos la comunión, pero siempre disfrutamos con los mismos. Mira, te cuento un caso particular, personal, vergüenza, ¿no? Vergüencita que uno tiene. Me invita a un matrimonio de nuestra iglesia, que en realidad no era matrimonio, era una pareja que estaba conviviendo, hacía como 7 años que estaba dentro de la congregación, esto pasó hace poco, y me dicen, ¿nos podés casar? Sí, bárbaro, genial, se quieren casar, quieren regularizar su situación, hacer las cosas bien, así que con mi esposa Eli decidimos invitarlos a casa, porque siempre es bueno, es recomendable, es parte de la pastoral. Voy a ministrar en tu matrimonio, ¿sí? En el tiempo de la boda, entonces juntémonos, charlemos. Y mientras estábamos charlando, ellos me dicen lo siguiente, y me dio cosita, me dicen, hace 7 años que venimos a la iglesia y es la primera vez que nos invitan a comer a una casa de la iglesia, ¿sí? Y cuando lo dije, sentí vergüenza propia, porque o sea, no es que se me ocurrió decir, che, qué flojo los hermanos que no lo invitaron. Yo no los había invitado nunca. Es más, seamos honestos, si no me hubieran invitado en calidad de pastor a participar de su boda, tampoco los hubiese invitado. El punto está en esta apertura de corazón, es que uno tiene mucha gente invisible en torno a la comunión de la iglesia. Mucha gente que está en nuestros puntos ciegos y no nos damos cuenta que con ellos también es muy valioso juntarnos a tomar un café, un mate, compartir una cena, un almuerzo y gustar la comunión, que es algo bello, pero también es algo agradable y delicioso. Después, ¿cuál se imagina cuál será el sentido que el Salmo nos invita a reflexionar? Lea el Salmo. Dice el verso 1, miren, vista cuán bueno y cuán delicioso gusto es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la armonía, acá hay mucha gente que sabe mucho acerca de instrumentos musicales, que voy a invitar a algunos que vayan pasando porque me van a ayudar en una pequeña ilustración.
La armonía es un término musical, ¿verdad? Es un término que viene del campo de la música. Y la comunión cristiana, bien vivida y bien entendida, suena o tiene que sonar como una melodía dulce, ejecutada por instrumentos que están juntos. Fíjese que dice juntos en armonía. Ahora, es muy significativo porque la poesía que estamos leyendo era una canción, como recién decíamos, que cantaban los peregrinos, ¿sí? Así que mientras ellos se entonaban de manera armoniosa esta canción, Dios los desafiaba y los invitaba a que su vínculo en el proceso de ir al templo, a ir a Sion, a adorar, su relación creciese en armonía. Y es una metáfora hermosa de nuestro caminar como cristianos. Estamos juntos caminando y avanzando hacia la Jerusalén celestial. Y el desafío de parte de Dios es que mientras habitamos unidos, haya armonía. Sin embargo, acá los chicos me van a ayudar un poquito a graficar algunas cosas que van totalmente en contra de la armonía y que a veces suceden dentro de la congregación. Y es que lejos de producir buenos sonidos, a veces producimos ruidos. Y yo te voy a invitar a pensar algunos ruidos, porque recién tuvimos una alabanza hermosa, los instrumentos ejecutados a la perfección, pero yo te pregunto, ¿qué sucedería si de repente llega a nuestros oídos el ruido de la queja? Sonaría algo como el ruido de la crítica, el ruido de la comparación, el ruido del pesimismo. Y hicieron bien los chicos en callarse, ¿no? Porque uno dice, así no, así no se puede. Paren con el ruido, apaguen esos tachos, ¿sí? Porque hay ruidos que realmente ensucian y afean nuestra comunión. La crítica que desacredita, hay una crítica que puede ser constructiva, puede ser en torno a mejorar cosas, pero a veces la crítica busca desacreditar. La comparación también es un ruido. El pesimismo, el enojo, los gritos, la murmuración, el chisme, las palabras de desánimo, la exageración negativa. Escuchate estas frases, ¿cómo las completarías vos? En esta iglesia, nunca. En esta iglesia, siempre. En esta iglesia, nadie. En esta iglesia, todos. Exageración. La mayoría de las veces tenemos la tendencia a completar estas frases con cosas negativas, nunca positivas. Jamás diríamos, o pocas veces diríamos, en esta iglesia todos son buenos. En esta iglesia nadie te hace un costado. En esta iglesia nunca te desprecian. En esta iglesia siempre te incluyen y te hacen sentir bien. Lo cierto es que tenemos la tendencia a producir ruido. Recién lo escuchamos y nos sirve. Ahora, vos me dirás, bueno, Edgar, sí, es cierto, te doy la diestra. Hay gente que hace ruido en la iglesia, pero yo no soy de esos. Yo soy de los que se ponen la camiseta, de los que trabajan, de los que tienen talentos y dones y lo ponen para Dios. Ahora, el Salmo dice que tenemos que habitar juntos en armonía. Y a veces hay mucho llanerismo solitario. Situaciones en las que cada uno es bueno tocando su instrumento, cada uno ejecuta a la perfección, pero hace la suya. ¿Sí? ¿Suena bien? ¿Se puede cantar? No se puede cantar. No se puede avanzar hacia la Jerusalén celestial así. Los chicos tocaban bien, pero no había armonía. Cada uno tocaba la suya. Y a veces sucede que en vez de haber armonía, hay solos. ¿Viste lo que son los solos? Cada uno muestra su destreza, su capacidad, ¿sí? Lo que le gusta hacer, arma su ministerio, pero no operamos como cuerpo, no operamos en conjunto. Y es muy importante entender que el llamado de Dios es a estar juntos en armonía. ¿Cómo se haría armonía, muchachos? Es otra cosa. Vos date cuenta que no toca cada uno lo mismo.
Tocan cosas distintas, pero en su conjunto responden a la partitura que el Señor ha pensado para el cuerpo de Cristo. Gracias, muchachos. Gracias, muchas gracias. Unos genios, muy buena disposición a explicarnos, porque yo sé que acá hay mucha gente que maneja la música y entiende la teoría musical, pero qué importante darnos cuenta que somos llamados a esto último, no a las dos primeras cosas. Ni al ruido que genera el chisme, la murmuración y todos estos sonidos disonantes, ni a la actitud independiente y solitaria de quien toca su instrumento en indiferencia al otro. Hay algo más que acá los chicos representaron. Tocaron juntos. Y el Salmo dice habitar juntos. Y es importante estar juntos. ¿Sabe por qué? Porque el estar cerca y próximo al hermano pone en situación de ser probada la armonía. Es fácil, escucha esto, es fácil tener comunión con una iglesia que está lejos, una iglesia a la que asistimos esporádicamente, de visita, ¿sí? Por eso siempre el pastor de la otra iglesia es mejor, la alabanza es mejor, la comunión es mejor, y uno siempre ve los pastos del vecino mejores y más verdes que los propios. ¿Sabes por qué? Porque la comunión y la armonía es probada por la proximidad y por la cercanía. Porque cuando estamos cerca surgen los roces, surgen o pueden surgir los malos entendidos, las miradas, los vacíos, ¿sí? Pero somos llamados a estar juntos. Qué importante, y acá viene el tirón de oreja para congregarnos, para que el no dejarnos de congregarnos, como dice el escritor de Hebreos, sea algo que nos preocupe y que nos motivemos mutuamente a decir, che, hace tiempo que no te veo. Che, ¿por qué estás solamente en la reunión de la cena y al ratito te vas? O viceversa, disfrutá del combo completo. Tenemos que estar juntos y en armonía, porque eso es lo que agrada y bendice a Dios. La comunión santa que se nos anima a tener suena como una melodía armónica. Te pregunto, ¿estás haciendo ruido en la congregación? ¿Con chismes, con murmuración, con crítica? ¿Estás tocando un solo, esperando que reconozcan tus talentos, tus aptitudes? Unámonos, hagamos una melodía siguiendo la partitura que Dios ha dejado para nosotros en su palabra. Seguimos con el cuarto sentido, y tiene que ver obviamente con el sentido del olfato, y ya voy terminando. El versículo 2 dice que la buena comunión es como el buen óleo sobre la cabeza, el buen aceite, el buen perfume, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. La imagen que tenemos ahí representa lo que este versículo está mostrando o contando, que es la unción que se hacía para designar al sacerdote. En este caso habla de Aarón, el primer sacerdote. Se derramaba un aceite sacerdotal que estaba en un cuerno, ¿sí? En un cuerno de un animal, ¿sí? Y se lo vertía en abundancia y iba desde la cabeza, pasaba por la barba y llegaba al borde de las vestiduras, impregnaba con un aroma particular. ¿Por qué? Porque este perfume era solamente de uso sagrado. Tenía una composición, que ahí usted lo ve, hay mirra, canela, casi aromática, una serie de cosas, y estaba prohibido hacerlo para otros usos que no fueran del templo. Es decir, era un olor que se sentía solo dentro del templo, solo en ese lugar. Y lo que está diciendo aquí David es que el buen perfume de la comunión es algo que solamente se va a sentir dentro del pueblo de Dios. La gente del mundo puede tener buena vibra y buenas relaciones entre ellos, pero nunca van a tener esa intensidad, esa riqueza de vínculo que nosotros podemos llegar a desarrollar dentro del cuerpo de Cristo. De hecho, hay un pasaje que es 2 Corintios capítulo 2, versículo 15, que dice que nosotros somos en Cristo olor fragante, olor delicioso para Dios. Eso somos en Cristo. Y la comunión debe ser una comunión que fomente
ese aroma, ese buen aroma. Ahora, el escritor de Eclesiastés dice que las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista, ¿no? Toda la ciencia del perfume, del perfumista que maceraba ciertos minerales y ciertas flores y lo ponía a que se decante y largue el olor. Bueno, todo un proceso muy delicado y muy precioso cuando caía un pequeño insecto y una mosca que, bueno, por supuesto, afeaba y arruinaba toda la esencia aromática, ¿no? Y hay veces hay cosas pequeñas que vienen a ensuciar el aroma de la buena comunión. Moscas muertas, chiquitas pero peligrosas y que largan mal olor. Por ejemplo, la envidia que surge, el egoísmo, la falta de perdón que ya mencionamos, los conflictos, las peleas, son moscas muertas que echan a perder el perfume que Dios quiere que nosotros demos. Spurgeon escribió esto, te leo la cita tal cual porque es hermosa. ¿Qué cosa más sagrada debe ser el amor fraternal cuando puede compararse con un aceite que nunca debe ser derramado sobre ningún hombre, sino solo sobre el sumo sacerdote del Señor? Y termina que es un sermón de Spurgeon sobre el Salmo 133, haciendo esta oración, que sería bueno que sea la nuestra. Dice, oh Dios, danos más de esta rara virtud. No el amor que va y viene, sino el que habita. No ese espíritu que separa y aísla, sino el que habita junto. No esa mente que está a favor del debate y la diferencia, sino la que habita junta en unidad. Es muy difícil pelear con el hermano cuando lo veo como un ungido, una ungida de Dios. Es difícil sostener la pelea. Lo que pasa es que nos olvidamos de que tenemos la unción, 1 Juan, la unción del Santo, que tenemos la unción verdadera, que es un ungido, que el Espíritu Santo está en el hermano. Cuando recordamos que delante nuestro tenemos un ungido de Dios, es difícil pelear con él, ¿no? Y vamos a avanzar, y ya termino con esto, ¿sí? Porque nos queda un último sentido. ¿Cuál será? El tacto. Muy bien. Y el versículo 3 va a hablar del rocío del Hermón. Leo el versículo 3, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El rocío del Hermón. Hermón era un monte que estaba en la zona norte de Israel, muy alto, ¿sí? 2.814 metros sobre el nivel del mar, nieves eternas. Y era normal, es parte del ciclo de la naturaleza, lo que Dios pensó, que por la noche cae un rocío denso, copioso, que riega toda la llanura alrededor del Hermón y que obviamente impregna todo, ¿sí? Por eso esto tiene que ver con el sentido del tacto, es una frescura, es algo que nos impregna, que nos moja, pero que además produce vida, porque ese rocío daba la humedad necesaria para que pudiese fructificar las plantas y todo el mundo vegetal. Así es la comunión verdadera entre hermanos. Es como un rocío que refresca, que humedece la vida en medio de la sequía, de la soledad, del individualismo que el mundo propone. Es algo que se siente, se toca y refresca los corazones cansados. Ahora, el versículo 3 no solamente menciona el monte Hermón, sino que además menciona otro monte que es el monte de Sión. El monte de Sión estaba a 765 metros sobre el nivel del mar y la distancia que había entre estos dos montes era de 122 kilómetros. O sea, en la práctica, y esto es un hecho comprobado, el rocío del Hermón no llegaba hasta el monte de Jerusalén, salvo una obra sobrenatural. Salvo que Dios, en su soberanía, uniese estos puntos tan distantes entre sí. Y probablemente el Espíritu Santo pensó, al momento de inspirar a David, en esta necesidad sobrenatural de que hermanos que hoy están distantes, que hoy están muy separados, a kilómetros emocionalmente entre sí, puedan hoy ser unidos, estar unidos por este
rocío vivificante que refresca, que trae vida, el rocío de la comunión. Además, es muy significativo que estos dos montes están en lugares distantes y antagónicos de Israel. ¿Se acuerda la división de las tribus en dos reinos? Reino del norte y reino del sur. Uno de los montes está en el reino del norte y el otro en el reino del sur. Lo que está diciendo que hermanos peleados de toda la vida y en grandes conflictos políticos, como ya sabemos que pasó el pueblo de Israel, podían tener algo en común. La obra sobrenatural de Dios, trayendo vida, trayendo frescura, trayendo renovación a cada uno de ellos. Y yo te quiero llevar a pensar qué importante es que vos y yo recuperemos el sentido de la comunión. La comunión se ve como un espectáculo glorioso, se saborea como un banquete delicioso, se oye como una melodía afinada, se huele como un perfume agradable, se toca y se puede experimentar y sentir como un rocío refrescante. Es decir, no se trata de decir que tenemos comunión, se trata de vivirla y experimentarla con todos los sentidos físicos, en una práctica de convivencia sana entre nosotros. ¿Por qué? Bueno, acá viene la razón. La única promesa del Salmo es que allí, bajo esas condiciones particulares que solo el Espíritu Santo puede generar, es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Claro, nos encanta la promesa, pero es una promesa que está condicionada a que esté esa buena comunión descrita en todo el Salmo. Tenemos que depender del Señor. Yo sé que he estado planteando un cuadro que básicamente es utópico, que no coincide con la realidad de personas pecadoras que tienen que convivir. Los roces aparecen, pero la clave está en una palabra que se repite en el versículo 2 y en el versículo 3. Y la palabra es desciende. ¿Sí? Versículo 2 dice que el óleo, el aceite, desciende sobre la barba de Aarón. El versículo 3 dice que el rocío desciende sobre los montes de Sión. Es decir, esto se trata de algo que viene de arriba hacia abajo, que nosotros no podemos generar naturalmente, sino que es obra milagrosa de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo Dios produce eso? Bueno, cuando hay en nosotros la buena disposición de humillarnos, de perdonarnos, de pedir perdón, de acercarnos, de unir partes, de cesar con la crítica, la actitud de división, de conflicto. Cuando deponemos las armas, levantamos bandera blanca y decimos, hermano, vamos a vivir el Salmo 133, ahí Jehová envía bendición y vida eterna. No es que no le esté enviando, pero sería hermoso pensar cuánto más de esto bueno, de esta vida eterna expresada en salvación, podríamos ver en nuestra congregación si viviésemos la comunión descrita en el Salmo 133. Querida iglesia, el deseo de compartir este salmo es alentarles a la buena comunión. La semana pasada pude disfrutar de una al menos de las reuniones misioneras hermosas. Es una iglesia que busca expandirse, que quiere predicar el Evangelio y eso es genial. Vamos allá. Pero cuando por la obra de Dios ellos acepten a Cristo, necesitan ver aquí, entre nosotros, esta buena y sana comunión que nos colma de bendición. Vamos a terminar orando. Agachamos la cabeza y ahí donde estás te pido que puedas hacer a solas con Dios un compromiso personal de poner todos tus sentidos a disposición de Dios para fomentar la buena comunión. Si hasta este momento tu boca ha sido canal para el chisme o tus oídos para recibir esa queja, esa crítica. Si te ha faltado el buen tacto y el buen tino de abrir tu casa para compartir un mate con unos hermanos o prestar el oído para escuchar un dolor, bueno, este es el momento de decirle a Dios, Dios, acá están mis sentidos, para que puedas usarme para fomentar
esta comunión armoniosa y bella que el Salmo 133 nos anima a vivir.